Ciertamente, el cuerpo está compuesto por una red compleja de nervios, la cual cumple su función a través de las células. Dicha cadena lleva mensajes al cerebro y a la médula espinal. Desde ahí se envía información y estímulos a diversas partes de la carrocería. Células, médula, nervios. ¿A qué estamos haciendo énfasis? ¿Sí? A nuestro sistema nervioso. Pero, ¿qué es el sistema nervioso y cómo se define? El sistema nervioso se define como un conjunto de estructuras nerviosas que tienen como función controlar y crear estrategias de adaptabilidad y supervivencia en el ser humano. Pero, ¿qué tan importante es el sistema nervioso en nuestro cuerpo? ¿Qué hace el sistema nervioso como tal? Pues el sistema nervioso desempeña un rol en prácticamente todos los aspectos de nuestra salud y bienestar. Guía las actividades diarias como despertarse, las actividades automáticas como respirar y los procesos complejos como pensar, leer, recordar y sentir emociones. Así pues, el sistema nervioso controla los siguientes aspectos: crecimiento y desarrollo del cerebro, sentidos como el tacto o la audición, percepción, el proceso mental de interpretar la información sensorial, pensamientos y emociones, aprendizaje y memoria, movimiento y equilibrio y coordinación del sueño, sanación y rehabilitación, estrés y la respuesta del cuerpo al estrés, envejecimiento, respiración y latidos, temperatura corporal, hambre, sed y digestión, pubertad, salud, reproductividad y fertilidad. Así pues, el sistema nervioso está conformado por dos partes, a saber, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El presente contenido tiene como finalidad hacer énfasis en la estructura y funciones del sistema nervioso central, así que les invito a que no se lo pierdan. El sistema nervioso central está compuesto por encéfalo y médula espinal. Sin embargo, dentro de su constitución o conformación podemos observar la existencia de algunos otros órganos de vital importancia. Entre estas contamos con tálamo y núcleos grises, estación intermedia entre corteza y tronco cerebral, control del movimiento y del tono. Hipotálamo, control de supervivencia, ingesta, temperatura, defensa sexual. La médula espinal comunica el cerebro y los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro, lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. La corteza cerebral, la cual cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes: percepción sensorial de los 5 sentidos, movimiento voluntario, lenguaje, emociones y finalmente los pensamientos. El hipocampo y sistema límbico, sede principal de la memoria y el aprendizaje, forma parte del sistema límbico, el principal rector de las emociones. El cerebelo, centro de coordinación, integra la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral, hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Así pues, de esta manera se encuentra constituido o conformado lo que es el sistema nervioso central. A continuación procederemos a desglosar un poco más el tema a profundidad respecto al funcionamiento de cada uno de estos órganos. Tronco encefálico. El tronco encefálico posee funciones vitales para el ser humano. Es una porción del sistema nervioso ubicado en la fosa craneal
posterior debajo del diencéfalo anterior al cerebro y superior a la médula espinal. Estructuralmente se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Del mesencéfalo podemos decir que es la parte del tronco encefálico más sencilla desde el punto de vista estructural. De la protuberancia es la estructura redondeada que sobresale por debajo del mesencéfalo y está compuesta básicamente por las haces de las fibras nerviosas. Del bulbo raquídeo corresponde a la parte más caudal. En esta parte se localizan los centros de regulación autónoma. Estos hacen referencia a la respiración, a la frecuencia cardíaca, a los procesos gastrointestinales, a la presión arterial, a la deglución y al vómito. De la médula espinal podemos decir que es de color blanco brillante, de forma cilíndrica y mide aproximadamente 42 centímetros de largo. Esta constituye una vía de comunicación bidireccional desde y hacia el encéfalo, y también es un centro clave para los reflejos. La médula espinal se encuentra rodeada por la columna vertebral, la cual se extiende desde el agujero magno del cráneo hasta la primera o segunda vértebra lumbar, donde acaba por debajo de las costillas. Sistema límbico. Este sistema está compuesto por varias estructuras que se conectan entre sí. Estas estructuras se encargan de las emociones y la afectividad. El sistema límbico está dividido por el componente cortical y el componente subcortical. El componente cortical. A este componente también se le conoce como el lóbulo límbico y comprende el neocortés, la corteza orbitrofrontal, el hipocampo, la corteza insular, los giros singular, subcalloso y parahipocampales. El neocortes. En esta imagen podemos observar dónde está ubicado exactamente en el corte. El neocortes, también conocido como neocorteza, es una estructura de finas capas que recubren el cerebro. La principal función del neocortes es la percepción sensorial, el razonamiento espacial, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, entre otros. Si se sufre una lesión en esta estructura, la persona corre el riesgo de quedar en un estado en el cual no puede comunicarse y perder sus procesos cognitivos y hasta la autoconciencia. Corteza orbitrofrontal. La corteza orbitrofrontal es una región de la corteza cerebral que es de suma importancia, ya que se encarga de regular la conducta social, la toma de decisiones, la misma inhibición de conductas. La función de la corteza orbitrofrontal. Entre sus funciones está, como lo dije anteriormente, permitirnos la adaptación en el entorno natural y social, así como regularnos la conducta social, la inhibición de la misma, así como también es la implicada en nuestra personalidad, nuestras gestiones emocionales y de la misma agresividad, entre otros. Hipocampo. El hipocampo es un órgano pequeño con semejanza a un caballito de mar. Este órgano está ubicado en el interior del lóbulo temporal y comprende desde el hipocampo hasta la amígdala. Cabe resaltar que cada encéfalo tiene hipocampo, uno en cada hemisferio cerebral. El hipocampo. Una de las principales funciones del hipocampo es la generación y la recuperación de nuestros recuerdos.
este actúa sobre nuestra memoria. Una lesión en el hipocampo ocasionada por un golpe en la cabeza puede ocasionar una amnesia que puede ser anterógrada o retrógrada, lo cual consiste en que en la primera puede que no recuerde lo que va haciendo, o sea, que no tiene memoria a corto plazo y olvida por segundo lo que está sucediendo. Y la segunda consiste en que no podrá recordar lo que sucedió antes del trastorno o lesión. Corteza insular o simplemente ínsula, también considerada como el quinto lóbulo cerebral, se encuentra ubicada profundamente en la superficie lateral del cerebro, dentro del surco lateral, que separa las cortezas temporal y parietal inferior. La función de la corteza insular ha sido relacionada con patrones tales como los deseos, las adicciones y antojos. También evidencia que tiene mucho que ver con algunos trastornos psiquiátricos muy conocidos, como por ejemplo la esquizofrenia, estrés postraumático, trastorno de pánico, entre otros. Los giros. La amígdala. Las amígdalas consisten en extensiones de tejido linfoide que encontramos situados en la faringe. El olfatorio. Este consiste básicamente en la captación y procesamiento de los olores. Cada hemisferio del cerebro contiene su propio bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. En esta imagen podemos apreciar la ubicación del bulbo. A través de un neurotransmisor, la fenilalanina produce una sensación agradable e eufórica, con un aumento de la adrenalina y noradrenalina que aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, provocando las sensaciones del enamoramiento. Estas estructuras están situadas la una junto a la otra y además de tener la misma forma, el tamaño, guardan una disposición simétrica, al igual que los dos hemisferios cerebrales que la... ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es un término distinto al cerebro, al proencéfalo, el cual incluye los dos hemisferios centrales, el derecho y el izquierdo, y es la porción más grande del encéfalo que cubre la corteza. La corteza cerebral es la sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios, que mide aproximadamente entre 2 y 4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales. La corteza se organiza en diferentes áreas funcionales como la área sensitiva, motora y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción y la interpretación de las actividades motoras. El cerebro es la porción más grande del encéfalo y se compone de la materia gris, la cual es la corteza cerebral, y la estructura subyacente de la materia blanca, que está organizada por 4 pares de los lóbulos, subdividido en surcos y circunvoluciones que se denominan individuales y realizan funciones únicas. También está la parte más desarrollada del encéfalo humano, que está localizada en el cráneo y conectando a la médula espinal a través del tallo cerebral. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral se presenta como una organización de tejidos celulares interconectados que dan lugar a 6 capas. La primera de ellas es la capa molecular o plexiforme. Es la capa más externa, la que está conectada con el líquido cefalorraquídeo, compuesta de tejidos neuronales, que existe y penetra en las capas inferiores. La segunda capa es la capa granular externa,
A ella llegan las prolongaciones nerviosas de las neuronas, los axones. Los axones son los filamentos nerviosos con los que las neuronas se conectan entre sí para transmitir el impulso nervioso. Están cubiertos de mielina y sustancias aislantes blanquecinas que actúan acelerando ese impulso. Dada su presencia y su color blanco a esta capa interna, situada bajo la materia gris, se le conoce como la materia blanca del cerebro. La tercera capa es piramidal externa. Tiene forma irregular y está formada principalmente por neuronas piramidales que dirigen sus axones a las capas más profundas, estableciendo la interconexión entre las distintas áreas corticales. La cuarta capa es la glandular interna. En ella se destaca el denso tejido que crece en las células estrelladas y además un conjunto de fibras de estructuras horizontales conocidos como banda externa. La quinta capa es la piramidal interna o capa ganglionar. Su estructura es muy similar a la anterior, presentando células estrelladas pero de mayor tamaño. Y ocurre las fibras horizontales que en este caso forman la banda interna. Y por último está la capa multiforme o fusiforme. Es la capa más profunda de la corteza cerebral y está conformada por conjuntos neuronales de células piramidales y fusiformes. Cerebelo. El cerebelo es una parte del encéfalo ubicado en la parte posterior de la cabeza, entre la cabeza y el tronco encefálico. Nos ayuda a controlar el encefálico, el equilibrio y entre ellas funciones motoras. Actúa en la conversación del tono muscular y función que le corresponde al lóbulo anterior. Coordina los músculos esqueléticos y da la función específica a los lóbulos posteriores. Como lo mencioné anteriormente, el cerebelo es una parte del encéfalo ubicado en la parte posterior de la cabeza. El cerebelo radica en coordinación en las vías sensitivas y motoras, conservan el equilibrio que corresponde al lóbulo floconodular, actúan en la compensación del tono muscular, intervienen y regulan los movimientos automáticos y voluntarios y por último coordinan los músculos esqueléticos. Muchas gracias.